escalar montañas e ir por senderos poco recorridos, buscando una aventura increíble que contar. Estaba yo en el grupo, junto a 2 chicas y 2 hombres. Éramos un grupo de 5, que al mes íbamos a 2 senderos como mínimo. Ese año cuadramos por completo nuestras vacaciones de trabajo, para así tener una aventura larga durante esos días libres. Era un viernes, y el sábado lo habíamos programado para ir a un sendero muy famoso, que tenía un río caudaloso, y lleno de animales y vegetación bonita. Al final del sendero había una cascada muy apartada de la ciudad más cercana. Decidimos ir. Ese sábado era un día muy lluvioso, pero aún así decidimos ir para encontrar aquella cascada que salía en unas fotos hermosas. Tomamos nuestras cosas y nos lanzamos a una aventura que iba a resultar ser la peor de nuestras vidas. Ese día llegamos a un lugar y luego de llegar tomamos todo lo necesario para el viaje, botellas de agua y algunas herramientas para el viaje. La entrada era un puente grande que conectaba la calle con aquel sendero. Ese día al llegar la lluvia empezaba a apretar. Una de las chicas dijo: deberíamos volver, y por presión del grupo tomamos la decisión de seguir aún teniendo esa lluvia que se veía que iba a ser fuerte. Estaba lloviendo y así pasamos el puente, que estaba en mal estado. Íbamos emocionados y ya acostumbrados a algunos retos en los viajes. No era la primera vez que hacíamos senderismo con lluvia. Era más emocionante realmente. Caminamos y caminamos y luego de mucho tiempo llegamos a una de las cascadas que se veían en el camino. Era muy hermosa. La lluvia había quedado atrás. Se veía que llovía muy fuerte detrás de nosotros. Muy felices dijimos: vamos, vamos. Caminamos casi 40 minutos y llegamos a aquella famosa cascada que era realmente preciosa. Las chicas se metieron en el agua a nadar y nosotros también. Estábamos felices allí. Nos quedamos buen rato hasta que la lluvia empezó a caer fuerte y dijimos: es hora de irnos. Regresamos caminando debajo del vendaval de agua. Era una tormenta y al llegar al puente para cruzar vimos lo peor. El puente enorme había colapsado y no había forma de cruzar al otro lado. Solo veíamos el desastre. En nuestra ausencia llovió tan fuerte que una cabeza de agua tumbó el puente, que ya estaba viejo. El caudal era poderoso y no había forma de cruzar por allí. Uno de los chicos dijo que tendríamos que usar el otro puente. Yo no sabía que había otro puente y dijo: sí, hay otro puente, pero está cruzando esa montaña. La idea de él era darle la vuelta a la montaña para poder cruzar. No teníamos otra opción. Nos miramos a la cara y dijimos: vamos rápido, que son las 5 de la tarde y se va a hacer de noche. Así empezó todo. Dimos la vuelta para agarrar por la montaña. Debíamos salir del sendero porque el camino nos llevaba a otra parte. Una de las chicas llevaba una brújula y decía: tenemos que ir en X dirección. La seguíamos con las herramientas que llevamos, como navajas y cuchillos largos. Lo usábamos para cortar la maleza y las ramas. El camino era muy espeso. No sabíamos realmente si íbamos en el camino correcto, pero estábamos acostumbrados a terrenos hostiles. A la hora de estar caminando, decidimos tomar un poco de agua. Estábamos agotados y nos sentamos en unas piedras, y justo allí empezó a escucharse gritos de una mujer dentro de los árboles. En el fondo se escuchaban gritos desgarradores que no dejaban de sonar. Me puse nervioso y las chicas tenían más miedo que yo. Uno de nuestros compañeros decía: ¿qué es eso? Estamos lejos del pueblo más cercano. ¿Qué está gritando? Es imposible que alguien esté aquí. Uno de mis amigos varones decidió subirse a un árbol, a pesar que llovía, a ver si veía algo. Le dijimos que era peligroso. Todo estaba mojado. Era muy bueno escalando. No nos escuchó y se subió. Desde arriba dijo que podía ver una casa o edificio abandonado entre las entrañas de la montaña. Cuando iba bajando, resbaló, clavándose una rama en la pantorrilla. Las chicas decían: ¿ves? Dijimos que no subieras al árbol, estaba lloviendo. Ahora estás herido. Luis respondió: da igual, por lo menos ya tenemos un lugar donde pasar la noche.
Era inquietante todo, sobre todo los gritos que escuchamos. Teníamos experiencia escuchando sonidos raros en los senderos cuando era de noche, pero esos gritos tenían una vibra siniestra y diferente. Yo y mi otro amigo lo tomamos entre brazos para que pudiera caminar bien. Las chicas eran expertas caminando entre terrenos hostiles sin perderse. Confiaban que llegaríamos a esa casa y en efecto, llegamos a aquel lugar. La lluvia dejaba de caer y estábamos ante una antigua casa. Eran las 6:45 cuando llegamos a esa casa abandonada. No teníamos planes de pasar la noche en la montaña o en el cerro, pero no tuvimos otra opción. Encontramos una lámpara antigua de esas que usan querosín. Y por suerte mi amigo que cayó del árbol traía un líquido para prender fogatas. Lo echamos en la lámpara y la encendimos. Teníamos poca luz. Hicimos un lugar para acostar a nuestro amigo que estaba herido. Ya había parado la hemorragia, pero estaba muy herido. Justo lo acomodamos en silencio diciéndonos, esto se está saliendo de control. Empezamos a escuchar un ruido perturbador que venía de afuera. Era un llanto. Era un llanto de una mujer que lloraba de una manera muy desgarradora. Una de las chicas dijo, ¿qué es eso? Se escuchaba cómo el llanto se acercaba a aquella casa antigua. Sonaba muy lejos, pero era imposible que alguien estuviera en esa montaña y sobre todo a esas horas. Allí no había habitantes viviendo. Ese llanto empezaba a acercarse cada vez más. Nos agrupamos dentro de la casa diciéndonos que debíamos estar juntos. Esa cosa se acercaba cada vez más, llorando sin parar. Lloraba y se sentía un lamento terrible. Se escuchaban pasos fuera de aquella casa abandonada. Nos encerramos en un rincón, escuchando cómo algo caminaba afuera. El sonido se filtraba por las ventanas. Hicimos silencio absoluto. No queríamos ni respirar. Afuera caminaba algo. Era completamente real. Se escuchaba cómo se lamentaba, con mucho dolor, mientras caminaba fuera de la casa. Teníamos miedo. Y eso golpeaba la casa y las cosas fuera como si buscara algo. Mi amiga apagó la lámpara y quedamos completamente a oscuras, escuchando cómo afuera caminaba algo, cuando de pronto empezó a llorar más fuerte. Eso estaba justo al lado de la casa. Era aterrador. Mi amiga dijo, es la Llorona. No digan nada. Estábamos temblando del miedo. El ambiente era frío y escalofriante. Hicimos silencio escuchando cómo los pasos se alejaban junto al llanto, hasta que se esfumó y desapareció por completo. Pasamos la noche alerta sin poder dormir después de esa experiencia. Pasamos toda la noche sin dormir. Fue muy fría y pesada. Nuestro amigo que se lastimó el pie estaba muy adolorido. Necesitábamos algo que le bajara la inflamación y le quitara el dolor para poder salir de la montaña. Las chicas estaban preocupadas por su estado y el camino era espeso y largo. Yo venía de una familia de campo que era experta en hierbas medicinales. Y cuando fuimos a aquella cascada vi muchas plantas antiinflamatorias. Les dije que había visto hierbas que servían para disminuir el dolor. Sabía que lo ayudaría a caminar mejor. Una de las chicas dijo, vamos a buscarlas. Y que se quedara la otra chica y mi amigo para cuidarlo. Me pareció una buena idea. Había dejado de llover. Fui con ella a buscar las hierbas para el dolor. Caminamos por 20 minutos entre árboles y maleza, hasta que vimos una especie de río. Era algo caudaloso, y vi las hierbas del otro lado del río. Mi amiga me dijo, ¿cómo cruzamos? Es peligroso cruzar caminando. Luego vimos más adelante un árbol que había caído en medio del río. Podíamos cruzar por allí para recoger las plantas. Le dije que solo cruzaría yo, para no ponerla en riesgo. Empecé a cruzar el árbol. Ella solo decía, ten cuidado. Y a mitad de trayecto empezamos a oír un lamento. Quedé completamente congelado y nos miramos y ella volvió a decir, cruza, rápido. Hay que salir de aquí.
El lamento, ese llanto, se iba acercando y acercándose cada vez más. Apenas crucé por el árbol, corría donde estaban las plantas. Las aves que estaban en el árbol que estaba detrás de mí volaron como si algo las espantara. Y volvió el llanto desgarrador a acercarse a mi dirección. Había tomado las hierbas y las metí en la maleta. Ya iba a cruzar cuando empecé a oír algo que se acercaba entre los árboles. Mientras se acercaba ese sonido de llanto que era perturbador. Decidido a cruzar el árbol, escuchaba como algo se acercaba detrás de mí. Mientras se acercaba el llanto, estaba a mitad de árbol cuando el árbol empezó a partirse. Mi amiga gritaba: ¡por Dios, corre! ¡Corre! ¡Atrás de ti hay algo! ¡Corre! Volteé la mirada y había una mujer vestida con una ropa antigua, llorando y mirándome. Mientras se acercaba, aceleré el paso, pero el árbol se partió en dos. Mi amiga gritaba: ¡cuidado! ¡Cuidado! Y salté sujetándome de una rama de aquel árbol viejo. La rama estaba por partirse y estaba a metros de la orilla, casi cerca de mi amiga. Volví a mirar atrás mientras esa mujer lloraba, cada vez más fuerte, esperando que cayera al otro lado del río. Mi amiga me tiró una rama. Todo era horrible. Estaba a punto de perderme en el caudal o quedarme de ese lado del río con esa cosa mirándome. La rama que me tiró mi amiga funcionó como soga que me acercó lo más que pudo. Pero por desgracia, ella cayó al río junto a mí. El agua nos llevaba mientras agarraba la rama que me pasó. Ella nunca la soltó y al estar muy cerca de la orilla me agarré de una roca mientras agarraba la rama que me dio mi amiga. Esa cosa estaba esperándonos del otro lado con una mirada fría y triste mientras lloraba súper fuerte. Mi amiga se agarró de la rama, ella nunca la soltó y así fue como pude salvarla, agarrándome de una piedra. Pude subir por la piedra mientras jalaba a mi amiga con aquella rama hasta que se sujetó de la piedra y subió. Eso estaba mirándonos desde el otro lado del río y no nos quedamos para ver qué era. Dijimos: debemos volver a la casa rápido y salir de aquí. Salimos corriendo, sin parar, sin mirar hacia atrás. Volvimos a la casa y nuestros amigos nos vieron diciendo: ¿qué les pasó? Estábamos empapados y sobre todo teníamos mucho miedo. Nuestra cara de temor les hizo sentir miedo instantáneamente. Empecé a preparar las hierbas con agua potable que teníamos. La amiga que fue conmigo dijo: eso es la Llorona. Esa cosa va a venir por nosotros. Debemos salir de aquí rápido. Apúrate. Esa es la Llorona. Justo cuando estaba preparando las hierbas, volvieron a escucharse los gritos desgarradores. Estaban muy lejos, pero se escuchaban. Agarré a mi amigo herido y le di unas hierbas para tomar y otras que se las coloqué en la herida. Le dije: esas hierbas harán efecto en el camino. Debemos salir de aquí, ya. Nuestros amigos que se quedaron con mi compañero herido no sabían qué pasaba. Tuvimos que explicarle y entendieron qué era lo que caminaba en la noche anterior fuera de la casa. Le hicimos una especie de muleta a nuestro amigo para que pudiera caminar. Agarramos nuestras cosas y salimos. Mientras no cesaban esos gritos horribles, imagina estar al borde de una montaña escuchando eso. Era horrible. Nuestro viaje era de mínimo 1 hora. Salimos de esa casa con esperanza de llegar rápido al segundo puente. Pero había muchos árboles caídos. Pero aún así avanzábamos. Sentíamos que faltaba poco. Se escuchaban esos gritos a lo lejos y ya casi dábamos la vuelta a la montaña. Ella era muy grande. Avanzamos hasta que llegamos a un tramo de la montaña que tenía un deslizamiento de tierra. Teníamos que pasar por allí. Pasó una de las chicas junto a mi otro amigo llevando a mi amigo herido. Los gritos se escuchaban cada vez más cerca y de pronto el llanto empezó a escucharse. Solo decíamos: vamos, vamos, estamos cerca. Cuando decidí cruzar por aquella tierra húmeda junto a mi amiga, la tierra empezó a deslizarse mientras caminábamos por el terreno que se acababa de deslizar. De la nada el terreno colapsó. Nos tomamos de la mano mientras caíamos a un acantilado. Nuestros amigos habían quedado arriba. Allá abajo se escuchaba el llanto de esa cosa acercándose. Mis amigos arriba gritaban: ¿están bien? Decíamos: sí. Solo me había golpeado la rodilla, pero podía caminar. Luego desde arriba nuestros amigos nos decían: corran, corran.
Pudieron ver a la mujer que lloraba desde arriba caminando hacia nuestra dirección. Nos decían, corran, corran. Saldremos por el puente y pediremos ayuda. No dejen de correr. Esa cosa va hacia ustedes. Empiecen a correr. El llanto de esta mujer se acercaba y podíamos sentir que se acercaba el sonido de ese llanto cada vez más. Estaba con mi amiga que tenía la brújula. Confiaban que los demás estaban cerca del puente, pero caímos en un acantilado, el cual era imposible subir. Debíamos bordear la montaña, pero desde más abajo. Esa cosa estaba con nosotros. Caminamos a paso acelerado mientras mi amiga me decía por dónde debía caminar, porque veía la brújula. Estaba el llanto de esa mujer detrás de nosotros y luego se calmó. Y pasaron 2 minutos y luego esos gritos se originaban a muchos metros delante de nosotros. Teníamos miedo de avanzar. Le dije a mi amiga, vamos, no tenemos opción. Esos gritos estaban justo en nuestra ubicación. Ella decía, bajemos, que eso está esperándonos adelante. Corríamos riesgo de perdernos, pero incluso yo no quería pasar por allí. Justo en ese instante escuché el grito detrás de mí y le dije, corre, corre. Vamos abajo, bajamos, mientras escuchaba cómo eso gritaba desesperadamente. Y luego de unos minutos empezaba a escucharse un llanto muy feo. El día empezaba a nublarse para el colmo de los males. Bajamos y dimos con un río que estaba más calmado. Ella me dijo que necesitaba descansar. Los ruidos se habían alejado. Ella y yo éramos muy cercanos, así que me abrazó mientras empezaba a llorar de la desesperación, diciendo, vamos a perder la vida. Esto es horrible. Su llanto me llevó a la desesperación también porque no sabía qué hacer. Me sentía impotente. Estuvimos allí tomando un aire por 15 minutos. No habían ruidos de gritos o llantos, pero sabíamos que teníamos que movernos. Estábamos justo a la orilla de ese río cuando de pronto, justo enfrente de nosotros, esa mujer empezó a emerger del agua, asomando su cabeza con un rostro pálido y decrépito. Mientras nos miraba, empezó a gritar justo enfrente de nosotros. Tomamos las cosas y echamos a correr. El llanto se sentía detrás de nosotros. Corríamos y corríamos gritando y diciendo, Dios, protégenos. ¡Corre, corre! Los gritos se escuchaban detrás de nosotros y mientras corríamos cesaban y de la nada se escuchaban a nuestra derecha o a nuestra izquierda. Era como si eso intentaba hacernos perder del camino. Mi amiga estaba muy cansada y le faltaba el aire. La llovizna terminaba agotándonos cada vez más. Tomamos un aire de unos 5 minutos. El clima más el espesor del bosque nos tenía muy agotados. La lluvia nos cansaba y necesitábamos un aire. Cuando de pronto vimos entre los árboles esa cosa mirándonos, pero esta vez empezó a acercarse a paso acelerado hacia nosotros. Sin aire, llenos de temor, corríamos. Me faltaba el aire y a mi amiga también. Ella me miraba y miraba la brújula y decía, corre, corre, hacia allá. Estoy segura que es hacia allá. Eso venía acercándose más rápido y desaparecía y volvía a aparecer entre los árboles. Mientras se lamentaba, lloraba y gritaba y por adrenalina solo corríamos. No podíamos pasar otra noche en ese lugar. Teníamos ya 3 horas de caminar y ahora corríamos porque la llorona nos estaba siguiendo. El llanto se mantenía allí. Los gritos también. Estábamos al punto del colapso por falta de energía. No habíamos comido, solo corríamos mientras ella se escuchaba entre los árboles. Llegamos a un punto que unía parte de la montaña con aquel río en el que habíamos caído. Así que subimos por allí con fe de encontrarnos a nuestros amigos arriba. Esa cosa se había quedado detrás. Nos detuvimos a tomar un aire y a descansar. Solo unos minutos. Estábamos muy agitados. De pronto vimos una luz de bengala que salía de los árboles más adelante del cerro. Sabía que eran nuestros amigos, así que empezamos a caminar. Me empezaba a doler la rodilla que me había golpeado. Y por la humedad, mi amiga estaba muy cansada. De pronto, los gritos volvieron a escucharse, acercándose de nuevo a paso acelerado. Nos miramos y mi amiga decía, ya no puedo correr. La tomé y la cargué sobre mi hombro mientras caminaba y el llanto empezaba a escucharse detrás de mí. Mi amiga estaba muy cansada y a mí me faltaba aire y para colmo me empezó a doler la rodilla. Cuando ya sentía que no podía, caía al piso. Estaba agotado. El clima húmedo, la llovizna y no haber comido y todo lo vivido nos tenía muy agitados. Yo caí al suelo cuando vimos detrás de nosotros que se escuchaba esa cosa llorando, acercándose. No sabíamos dónde estaba, pero era horrible.
Mi amiga de la adrenalina me puso de pie, pero ya no podía caminar sin que me doliera la rodilla. Ella no podía conmigo. Decía, vamos, tú puedes, párate. Vamos, párate. Hay que salir de aquí. Yo empecé a llorar y mi amiga intentaba pararme para correr, pero no tenía nada de fuerza. Me puse en pie y avanzamos a paso lento, mientras atrás de nosotros vimos a esa cosa llorando, acercándose a nosotros. Eso se acercaba, caímos. Mi amiga estaba agotada y yo ya no podía caminar. Mi amiga empezó a gritar y yo no tenía aliento. Solo decía, vete, largo de aquí. Eso se acercaba a nosotros y justo en ese momento, a unos metros de nosotros, escuchamos un disparo. Era nuestra amiga que venía con pobladores que vivían cerca de ese puente. Habían logrado pedir ayuda. Eso estaba allí y de la nada desapareció. Nuestra amiga nos tomó y llegaron unos señores campesinos para levantarnos. Nos dieron agua y nos sacaron de esa montaña. Logramos pasar aquel puente que buscábamos. Mi amigo herido había sido atendido por paramédicos que nos esperaban para evaluarnos. Contamos a los médicos lo que nos pasó, pero no creían por completo la historia. Pero creían un poco por lo que llegaron a ver los campesinos que nos rescataron. Me hice un esguince en la rodilla y mi amigo herido ya estaba mejor. Mis amigas estaban siendo atendidas. Solo miraba todo lo que nos pasó y sabía que habíamos sobrevivido de milagro. Después de ese día no volvimos a hacer senderismo en lugares tan apartados como ese. Y sobre todo jamás salir cuando hay una lluvia o posible tormenta. Yo y mi amiga vimos a la Llorona. Ella existe. Todo es real. Las historias son reales. Y lo único que puedo decir de esto es que no estés en senderos que no conoces en la noche. Pueden pasar cosas muy malas. Por ejemplo, ser perseguido por la Llorona.